Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar contestando la pregunta, ¿qué es la personalidad? El libro de Urantia trata muchos temas diferentes, desde quién es Dios y cómo está conformada a su creación, hasta todo el proceso de salvación del alma humana. Habla de la historia del planeta Tierra y de la misión autootorgadora de Cristo Micael. Habla de temas filosóficos, teológicos, espirituales, religiosos, cósmicos, geológicos, físicos, científicos, muchos temas. Pero a través de mi segunda lectura yo pude darme cuenta que si no en todos, en casi todos los documentos se menciona la personalidad. Y aunque no podré definir exactamente lo que es, porque se nos establece desde el principio que es uno de los dones que Dios nos da juntamente con el ajustador del pensamiento y que es uno de los misterios divinos no revelados del todo. Entonces, debido a la importancia que se le da a través del libro a este asunto de la personalidad, vamos entonces a ver qué cosa es lo que dice el libro, ya que el libro le da esa importancia a la personalidad como algo indispensable para la salvación del alma. Entonces vamos a ver qué cosa es lo que dice el libro y vamos a usar entonces el discernimiento para comprenderlo de la mejor forma posible. La mayoría de los videos que yo he hecho, yo siempre me he enfocado en la parte evolutiva del alma, del hombre, porque esa es la parte que nosotros debemos trabajar para unificar la personalidad. ¿De qué me sirve a mí? Pues saber, conocer intelectualmente todo ese engranaje cósmico de la creación y todos los problemas de este planeta que denigró la raza humana, si la única solución está en mirarnos cada uno dentro de nosotros mismos y cuidarnos física y espiritualmente e ir integrando todo nuestro ser en una unidad divina, para luego servir mediante los frutos del Espíritu y ayudar a otros a que también alcancen ese nivel espiritual necesario. Un buzo tiene que equiparse adecuadamente para poder explorar las profundidades del océano. Tiene que aprenderse las técnicas de bucear. Entonces, lo mismo un cosmonauta, si es que existen, porque ya es difícil creer, estamos en una encrucijada de época donde lo que creíamos verdad es mentira. Pero bueno, si fuera cierto que existe el cosmonauta, también tendría que equiparse para explorar el espacio, ¿no? Es decir, primero tenemos que ocuparnos de nosotros mismos, tenemos que equiparnos espiritualmente, tenemos que ponernos esa vestidura espiritual para ocuparnos de todo lo demás. Así que vamos a comenzar. Creo que uno de los temas principales del libro es nuestra personalidad y el fragmento divino que mora dentro de nosotros. Esos dos misterios que tenemos dentro son los que tenemos que conquistar nosotros. Porque esa conquista es la que va a permitir la fusión nuestra del alma con el Espíritu de Dios y así poder ascender entonces al paraíso. El documento 152 dice que Dios es inaccesible para muchas órdenes de seres solo porque Él mora en una luz a la que ninguna criatura material puede acercarse. Una criatura material, si pudiera hacerlo, moriría instantáneamente. Pero para eso Dios nos ha regalado estos dos dones, para poder hacer esa conquista, puesto que no podemos llegar allá en forma material. Entonces, Dios nos regala esos dos dones que son la personalidad con su correspondiente libre albedrío y un fragmento de Él mismo que es esa presencia divina que mora en nosotros. Para que nosotros hagamos un trabajo, porque el libro dice que hay que hacer algo y hay que ser alguien. Entonces, esas son las conquistas que nosotros tenemos que hacer. Para que nosotros lo unifiquemos, tenemos que unificar. Tenemos la personalidad por un lado y tenemos el ajustador del pensamiento por el otro. Nosotros tenemos que unificar esas dos cosas. Así que para que nosotros lo unifiquemos y eventualmente nos convirtamos de materia en morontia y de morontia en espíritu. ¿Okay? Y al hacernos uno con Dios,
no de palabra, sino de hechos reales de fusión, entonces ya podemos ir al paraíso. Porque hay que llegar al paraíso en forma de espíritu. Es la única forma de poder entrar allí. El documento 946 dice: la mente transmuta los valores del espíritu en significados del intelecto, y la abolición o la transformación nuestra tiene el poder de fructificar los significados de la mente a los dominios material y espiritual. Da frutos visibles. Y luego dice: el ascenso al paraíso comprende un crecimiento relativo y diferencial en espíritu, mente y energía, siendo la personalidad el unificador de esos componentes de la individualidad experiencial. Cada uno tiene una personalidad diferente. El documento 112.0 dice: la personalidad es única, absolutamente única. Es única en el tiempo y en el espacio, es decir, en esta vida y en la próxima. Luego dice: es única en la eternidad y en el paraíso. Es decir, después que vayamos a Abona rumbo al paraíso. Y explica: es única cuando se le recibe como don. No hay duplicados. Es única durante cada momento de la existencia. Es única en relación con Dios. Y aclara: Dios no tiene favoritos, pero tampoco la suma entre sí, porque no son sumables. Es decir, no porque no tenga favoritos va a dejar de reconocer y admirar nuestros éxitos. ¿Okay? Él no tiene favoritos, pero no todos somos iguales. Y explica por qué. Porque nuestra personalidad es asociable, no totalizable. Nosotros tenemos una asociación con nuestro espíritu residente y cada cual tiene esa asociación de forma diferente. Y hay quien tiene más éxito y hay quien tiene menos. ¿Okay? Nuestra asociación con él, viviendo juntos nuestras experiencias, es lo que hace la diferencia. En nosotros trabajan los espíritus de la mente y el espíritu de la verdad, que son dones de este universo local. Pero los dones que vienen directamente del paraíso del Padre Eterno son independientes de este universo local. Por eso es que nosotros no podemos estar culpando a nadie, ni al diablo, ni a Satanás, ni a Lucifer, ni a ningún ángel caído, de nada de lo que nos sucede, ni a ningún otro humano. Nosotros estamos equipados cósmicamente para hacerle frente a la vida con dos dones recibidos directamente del Padre Eterno. Dice el documento 112.1 que tales dones, es decir, la personalidad con su correspondiente libre albedrío y el fragmento de Dios, el ajustador o la presencia divina, están destinados a funcionar en numerosos niveles y en situaciones universales sucesivas que van desde lo finito más bajo hasta lo axonito más elevado y aún hasta los límites de lo absoluto. Luego el documento 112.5 dice que lo que proviene del Padre Eterno es como el Padre y es eterno. Y esto es igualmente cierto en cuanto a la personalidad que Dios otorga por su propia elección libre, como ocurre con el ajustador del pensamiento, que es un fragmento real de Dios. Si estos dos dones no logran unificarse, cada cual se va por su camino después de la muerte física de su humano. El espíritu regresa a Dios y la personalidad al Supremo. El humano se autoextingue, su alma no sobrevive y es como si nunca hubiera existido. Pero si logró unificar la personalidad y darle vida a su alma, con certeza resucitará el tercer día y en algún punto antes de llegar a la sede central del universo local, ocurrirá la fusión del alma con el espíritu y será uno con Dios eternamente. Dice el documento 5.5.13 que la supervivencia eterna de la personalidad depende completamente de la elección de la mente mortal, cuyas decisiones determinan el potencial de supervivencia del alma inmortal. Y luego dice: cuando la mente cree en Dios y el alma conoce a Dios, y cuando con el ajustador ayudante todos desean a Dios, entonces la supervivencia es segura. Ninguna limitación intelectual, cultural o social impide la salvación al que cree en Dios y desea ser como Dios. La personalidad no se cambia, se transforma y se va transformando de cielo en cielo en una gran superpersonalidad al servicio de Dios en el universo de universos. ¿Por qué es tan importante la unificación de la personalidad? Bueno, porque es el principio de toda
unificación a todos los niveles, ¿no? Yo creo que a este nivel terrenal, cuanto más personas estén unificadas en el espíritu, mayor conciencia divina, mayor nivel de civilización y más rápido los hijos del destino lleguen a ocupar cargos de servicio y de ciencia en beneficio de la humanidad. Hasta hoy, hasta este día, todos estos cargos están corruptos. Necesitamos que los hijos del destino tomen conciencia divina y se esfuercen por llegar a esos puestos con una mente de servicio altruista en todas las áreas de la política, la economía, la ciencia, la sociedad, la cultura, etc. Esta transición de una civilización que ahora mismo está en cruce de eras, estos años de pausa que sirven de puente para pasar de una era a otra, son años de mirarse interiormente y perfeccionarse. Tenemos que comenzar a vivir en un estado desde el corazón, puesto que para cada uno la transición es diferente. Si ahora no podemos estar en este cambio de época, que esta transición de época, no podemos estar mirando a ver qué dice fulano y para hacerlo yo y cómo hace fulano para hacerlo yo. No. Todas las cosas pueden ayudar, pero uno tiene que después reflexionar y hallar su propia convicción, mirarse dentro de cada uno, puesto que para cada uno la transición es diferente, sencillamente porque nuestra personalidad es única y nuestra misión es diferente y única también. Y eventualmente entonces alcanzaremos a nivel planetario el estado de luz y vida. Pero este estado de luz y vida no es tan solo una meta planetaria, sino que es una meta a nivel de sistema planetario, a nivel de universo local, a nivel de superuniverso. Dice el documento 116.5.15 que la evolución total de todo el gran universo es un asunto de unificación de la personalidad, de la mente controladora de la energía, con el intelecto coordinado con el espíritu, y se revelará en la plena aparición del poder todopoderoso del Supremo. Nosotros somos energía, tenemos que aprender a canalizar la energía. Y luego dice que ninguna parte del todo cósmico puede hallar una verdadera estabilidad hasta que la plenitud del tiempo no presencie la consumación material de los 7 superuniversos. Luego dice en la sección 6 de este mismo documento: esta unión de poder y personalidad se expresa en los niveles de deidad y en el Supremo y como Él. Pero la evolución real para la dominación del espíritu es un crecimiento que se basa en las acciones del libre albedrío de los creadores y de las criaturas del gran universo. Dios el Supremo, que es el Dios experiencial fuera del paraíso, lucha por expresarse a través de nosotros. Dios el Supremo, el Dios del tiempo y del espacio, evoluciona basado en cierta medida en la acción y sabiduría de toda personalidad en existencia, entre ellos nosotros. El documento 117.4 dice: cuando un ser humano elige la supervivencia eterna, está co-creando el destino. Y en la vida de este mortal ascendente, el Dios finito, que es el Supremo, encuentra una medida mayor de autorrealización de la personalidad y una ampliación de la soberanía experiencial. Y luego dice: si la criatura rechaza la carrera eterna, esa parte del Supremo experimenta un atraso inescapable, una deprivación que debe ser compensada con una experiencia sustituta o colateral. Y en cuanto a la personalidad de esa persona que elige no seguir a Dios, esta personalidad es absorbida en la superalma de la creación, volviéndose así parte de la deidad del Supremo. Estos dones de Dios, es decir, la personalidad del ajustador, son indestructibles, sea cual fuere la decisión del mortal. El Hijo del Supremo es nuestro yo en evolución, nuestra alma, y esta puede ser destruida, a pesar de tener una personalidad potencialmente unificada del tal yo que se ha desviado. Pero dicha personalidad persistirá como elemento de la deidad suprema. Y a partir de ahí, el Supremo encontrará expresión en otra criatura, pero nunca más en esta, que eligió no sobrevivir. Dice el documento 117.4 que la personalidad única de un ser que no asciende retorna al Supremo como una gota de agua retorna al mar.
Y de la misma forma, de la misma manera, el ajustador del pensamiento a Dios que lo dio. La potencialidad es que la personalidad suprema se unifique con el fragmento del Padre. Es decir, la misión nuestra es unificar la personalidad con el ajustador del pensamiento. Cada persona debería darle valor a su personalidad y buscar la perfección divina con vista a esta unificación. El documento 117.4.5 dice que la personalidad del mortal individual es insignificante frente a la totalidad de la supremacía, pero que la personalidad de cada ser humano representa un valor de significado irreemplazable en lo finito. Luego dice, la personalidad, una vez expresada, no encuentra nunca una expresión idéntica, excepto en la experiencia continuada de la personalidad viviente. En otras palabras, cuando nosotros encontramos al Padre y lo seguimos en asociación con el ajustador del pensamiento, el Supremo a través de nosotros ha encontrado nuevamente al Padre Creador paradisíaco de todas las cosas. Se une lo supremo con lo paradisíaco de forma potencial. Y a medida que vamos dominando los problemas de autorrealización e integrándola a la personalidad, elevando la evolución del alma, ganando valores de fusión con el espíritu, el Dios de la experiencia va ganando supremacía todopoderosa en los universos del tiempo y del espacio. Y esas son nuestras contribuciones al Supremo. Porque así como el hombre alcanza su destino humano, del mismo modo alcanza el Supremo su destino en los niveles de deidad. Eso lo dice el documento 117.4.12. Y en el párrafo 9 dice que aquí yace la gran responsabilidad cósmica de las personalidades autoconscientes, nosotros, que la deidad suprema es en cierto sentido dependiente de la elección de la voluntad del mortal. El gran desafío que se le ha dado al hombre mortal es este, dice el párrafo 10. Decidirás personalizar los significados de valor experienciables del cosmos en tu propio yo en evolución o rechazarás la supervivencia. Al hacer esto último, el Supremo no recibe tu contribución. Es decir, que si lo rechazas, el Supremo le queda un vacío. No recibe tu contribución y tendrá que esperar la de otra criatura en otra época para que llene ese espacio, es decir, el sustituto, el colateral. Pero entonces será la contribución de esta otra criatura y no la tuya. Pues ya tú te habrás extinguido. Pero cuando el hombre se autorrealiza en el espíritu, unificando todos los valores y significados de su existencia a la personalidad, en asociación con su espíritu residente, cuando el hombre consagra su voluntad a hacer la voluntad del Padre, cuando el hombre da a Dios todo lo que tiene, Dios hace que ese hombre sea más de lo que es. Y así es como nuestro corazón se va unificando con las leyes básicas del universo, siendo la primordial de todas, la ley del amor. Y así su personalidad aumenta progresivamente por participar en la gran aventura de la deidad suprema. Y es mediante esta unión con la divinidad que el hombre se exalta, se enriquece, se espiritualiza y unifica su yo en evolución hasta el umbral mismo de la supremacía. Y así seremos finalistas trascendentales reconocidos como personalidades del Dios el Supremo. Tenemos que cultivarnos y progresar espiritualmente, mirar nuestro interior. No dejes pasar desapercibido ninguna cualidad propia. No dejes de darle importancia a los asuntos de tu alma. Debemos unificar nuestro yo y ser auténticos. Tenemos que cultivar el pensamiento profundo y el razonamiento divino con la mente cósmica. No dejes de hacer algo en favor de la comunidad. Ora, ayuda al que necesita, siempre con la divinidad en mente. Hay que hacer algo y hay que ser alguien, dice el libro Durantia. Tenemos que poner la mente en funcionamiento al servicio nuestro. El documento 117.5.6 dice, cuando el hombre actúa, el Supremo reacciona, y esta transacción constituye el hecho de la progresión del creyente. Nuestra guía interior se enardece y nos marca la dirección, su voluntad, y todo va ocurriendo como Él quiere. El temor es lo único que impide esta comunión. En el video cómo hacernos socios de Dios, yo explico algo de cómo unificar la personalidad. En todos los videos menciono el tema de unificar la personalidad porque todo comienza ahí. Como dice el documento 112.1, va desde lo finito más bajo hasta lo axonito más elevado y aún hasta los límites de lo absoluto. Entonces, para concluir, en mi opinión, lo que debemos es comprender que nuestra personalidad
está relacionada con el Supremo y nuestro espíritu residente está relacionado con el Padre paradisíaco. El Supremo necesita relacionarse con el Padre del paraíso y ganar supremacía de deidad. Nosotros, unificando nuestro ser, sobrevivimos el alma, nuestro yo morontial, que luego en la fusión con el espíritu residente, el Supremo logra su objetivo y nuestra alma el suyo. Y este trabajo de unificación es nuestra contribución al Supremo. Así que hasta aquí, espero haber contestado la pregunta. Hasta pronto.